Voy a presentar a Armando Sierra González y, bueno, os comento que más o menos la duración de la intervención será sobre 20 minutos, 25 más o menos, media hora, y luego dejaremos turno a las preguntas que que se os vayan surgiendo, ¿de acuerdo? Armando Sierra es licenciado en Química por la Universidad de Oviedo. Actualmente es el jefe de producto de la empresa Tecnan, situada en Navarra, desde donde el año 2012 se encarga de definir, de diseñar y optimizar tratamientos superficiales para materiales constructivos basados en nanopartículas. Es experto y tiene amplios conocimientos en piedra natural, en patrimonio histórico y restauración, y actúa como asesor técnico y formador de comerciales y aplicadores. Es responsable del equipo de prescripción de Tecnan y encargado de las tareas de difusión de nanotecnologías en los entornos profesionales, como podemos comprobar hoy. En paralelo, desde el año 2010, desarrolla funciones de técnico de mercado e investigador para el Centro Tecnológico Lurederra, definiendo las características técnicas, requisitos y exigencias de un producto dentro de proyectos de I+D, implementando junto con profesionales de cada sector. Ha formado parte de los equipos de trabajo en diversos proyectos nacionales y europeos, Nanocathedral, Recival Nano, EFILINE, Patrimonart, Next GenCat, entre otros. Bueno, de algunos nos contará ahora. Dentro de sus labores como técnico superior en prevención de riesgos laborales, actúa como asesor en entornos de seguridad en nanotecnologías en instituciones profesionales y científicas. Entre los años 2002 y 2009 fue jefe de producción de líneas de herramientas diamantadas en la empresa Edisa, responsable del análisis de plurimetalúrgico de materiales descompuestos para el grupo Edisa. Bueno, estamos realmente encantados de que Armando haya accedido a participar en este ciclo de comunicaciones y estamos seguros que todos vais a disfrutar un montón. Muchísimas gracias y damos comienzo a su intervención. Muy bien, voy a compartir ahora la presentación que voy a hacer y daré comienzo. Se ve bien, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. En primer lugar, agradecer al Grupo Español de Conservación y a todos los que estáis presentes hoy la oportunidad de hacer estas jornadas de difusión, formación tecnológica. Espero no aburriros mucho y así intentaré que la presentación sea divertida y entretenida y que luego, si queréis, me acoséis a las preguntas que sean convenientes. Si queda alguna cosa pendiente, bueno, siempre podréis poneros en contacto conmigo o con alguno de mis compañeros de la empresa Tecnan. Bien, el martes estuve viendo la presentación de Ana, estupenda, por cierto. Esta no es una presentación eminentemente de restauración, sino que es una presentación de tecnologías nuevas de restauración, ¿vale? Y así os intentaré mostrar qué significa o por qué Tecnan de repente aparece en este mundo de restauración hace ya 10 largos, intensos y estupendos años en los que he trabajado de la mano de muchos de vosotros y colaborando con muchos de vosotros. ¿Vale? En esta primera diapositiva lo explicamos quiénes somos, dónde estamos y cómo hemos surgido. De alguna manera, a veces en entornos como este, ya que no os tengo delante para ponerme nervioso y pensar que me estáis viendo un montón de gente, puedo deciros que somos una empresa realmente extraña. Hemos nacido de la crisis. Nacimos del hecho de que durante una temporada, un tiempo, allá por el 2008-2009, hubo una crisis industrial y tecnológica en la cual mucha gente y muchas empresas perdieron las posibilidades de continuar la investigación y desarrollo de diferentes sectores y, sin embargo, nosotros nos vimos en la necesidad de trasladar nuestros conocimientos de la investigación pura y dura que estaba realizando un centro de investigación navarro, que se llama el Centro Tecnológico de Lurederra, a generar una empresa porque sabíamos, confiábamos y estábamos seguros de que la tecnología que estábamos aprendiendo en esos momentos y que a veces suena muy extraña, pero es ya muy real, nanotecnología, podía conseguirse pasar, como veis ahí en la pantalla, y creo que podéis intentar, pasamos de fabricar materias primas, nanopartículas, a dispersiones y a productos finales. A mí me oiréis hablar de productos finales, pero siempre desde un punto de vista de aplicación real. ¿De acuerdo? Tecnan hace 10 años empezó a fabricar un tipo de nanopartículas muy especial, óxidos cerámicos, que se utilizaban en la industria química, en muchos tipos de industria química. Nuestro desarrollo, que parecía que iba a ser muy grande, realmente era lento y en una cuesta, una pendiente, ahora que está tan de moda decirlo de la curva, una curva muy lenta. Creíamos conveniente poder explicar y decir que de verdad se podían hacer productos finales de uso común en el sector y aquellas cosas que al inicio enseñábamos como curiosidades, convertirlas en realidades.
Una de las partes importantes de la nanotecnología y de la nanopartícula es aprovechar aquellas propiedades por el hecho de ser partículas muy pequeñas con alta superficie específica. Lo que se consigue son introducir dentro de esas partículas, más bien en su superficie, efectos que se potencian debido a que al final consigues utilizar millones y millones de pequeñas partículas con muy poca cantidad de materia prima. Desde un punto de vista medioambiental, incluso se podría decir que somos ecológicos porque nuestras materias primas son muy, muy pequeñas y de muy escasa cantidad y utilización, ¿vale? El hecho de fabricar nanopartículas para nosotros implicaba que no queríamos simplemente quedarnos en el hecho de vender una materia prima y ser un suministrador real, sino que lo que buscábamos era aprender con el diseño de unas nanopartículas, buscar lo que pretendíamos que fuese nuestro futuro, que era favorecer efectos superficiales. Y esto que parece un poco extraño, en realidad no significa más que conseguir aprender a diseñar nanopartículas, integrarlas dentro de una matriz, colocarlas en una superficie. Todos los pasos que estoy diciendo son realmente complejos, para luego conseguir un recubrimiento que ejecute una función, ¿vale? Con el tiempo aprendimos desde el inicio qué hacer y cómo modificar estas nanopartículas para conseguir estos efectos, hasta llegar a un punto en el que ahora mismo, y dentro de nuestra situación actual en la que me he permitido poner ahí una pequeña imagen del COVID, de un orgánulo del COVID-19, podríamos ser capaces, y de hecho es una línea de investigación y de desarrollo muy importante, de utilizar por algún medio una nanopartícula que inhiba, detenga, incluso que elimine o favorezca la desaparición del coronavirus COVID-19. Ahí veis abajo, no solamente mediante higiene y limpieza y fotocatálisis, sino mediante la descontaminación o la inhibición del crecimiento de la envolvente grasa que tiene un virus del coronavirus. Bueno, voy a entrar un poquito ya en la realidad, en lo que vosotros conocéis y por lo que se conoce a Tecnam. En realidad, la hidrofugación es una palabra muy manida, de alguna manera fea, que nosotros a veces intentamos explicar que nuestros materiales no son hidrofugantes, sino que son hidrorrepelentes. También es una palabra relativamente fea, pero aquí intento explicar un poco cuál es la diferencia, ¿de acuerdo? El concepto de hidrofugación es un tratamiento que básicamente impide la entrada de agua en volumen, pero permite transmirar el material. Cuando inicialmente empezamos a ver que parecía que aquello que enseñábamos en laboratorio y que conseguías un efecto loto, un perlado sobre la superficie de un material poroso, importante que sea poroso, y conseguías evitar que entre el agua en volumen, nos quedaban ciertas dudas. La duda es si ese material se quedaría bien sujeto y bien agarrado ahí, si provocaría una hidrorrepelencia buena en el tiempo, sobre todo si dejaría transpirar. Y en realidad todas estas preguntas se fueron traduciendo en lo que en realidad era lo que parecía que patrimonio histórico estaba buscando a la hora de buscar el ideal de la protección superficial de materiales porosos en este sector. De alguna manera, y veréis más tarde que lo explicaré, lo que hacemos fue retroalimentarnos de la información técnica que sabíamos que Patrimonio nos iba a exigir y nos iba a pedir para conseguir optimizar la formulación, el diseño de ese material que nosotros sabíamos que podría ser revolucionario en el sector de patrimonio histórico-artístico, ¿vale? Pero posteriormente trasladarlo al sector más grande y económicamente más de volumen, que sería la construcción convencional y el tratamiento de materiales. Ahora en esta pequeña diapositiva, veis un montón de productos diferentes, pero que todos convergen en el hecho de que el compuesto activo que provoca el efecto superficial son nanopartículas cerámicas muy pequeñitas, ¿de acuerdo? Lo que al principio solamente nos basábamos en la protección hidrofóbica de materiales porosos, se acabó en un diseño de líneas continuaba con un diseño de líneas en paralelo de protección de vidrio superficial. Muchos habréis oído el anuncio en televisión cuando llega la época de invierno de Carglass, de te cambiamos la luna y te hacemos un tratamiento antilluvia. Nosotros fabricamos el tratamiento antilluvia para Carglass. Una tecnología que ni siquiera denominamos producto, que es la tecnología Metal Coat, que consigue protecciones superficiales que evitan la degradación de las superficies metálicas, que evita que se oxide, que además produce superficies antiadherentes. Y quizás nuestra última introducción en el mercado con la protección de textiles para calzado, ropas, toldos, últimamente incluso para la protección de batas y materiales sanitarios que eviten la penetración de esos sprays provocados por la posible transmisión del COVID por respiración o transpiración. En el caso del tejido podemos ver
voy a intentar enseñaros vídeos rápidos que además son mucho más ilustrativos, donde podéis ver que aunque no sea realmente una superficie porosa, sí es un material que permite la hidrorreducción, ¿de acuerdo? He introducido este vídeo y me parece que está en mi propia voz, pero bueno, lo retiraremos rápido para no estorbar a la presentación. Bien. Voy a explicar también un poco el desarrollo. Ya antes os estaba hablando un poquito de qué pasó, de cómo ocurrió. En el 2010-2012, Tecnans informa y difunde y demuestra su potencial como generador de nuevos productos con esta tecnología. Posteriormente, empezamos a llevar y a dispersar esta información dentro del entorno más técnico, trabajando, como antes había comentado, en prescripción dentro del entorno de restauradores, conservadores, arquitectos, aparejadores, departamentos de restauración de patrimonio y, bueno, un montón de sectores como ayuntamientos y diputaciones. Esa edificación emblemática nos alimentaba, nos llevaba a conseguir verificar que el comportamiento era el esperado. Además, solía ir acompañado de ensayos externos que garantizaban y verificaban el comportamiento de nuestros productos de una manera neutra, sin que nosotros fuésemos los que lo dijésemos, sino que un laboratorio exterior como GEA, GeoArtec, laboratorios de instituciones o de laboratorios o otros técnicos pudiesen comprobar, corroborar que aquellas propiedades técnicas que se buscan en un hidrofugante se cumplían para específicamente determinadas obras. Digamos que hace 6 años empezaron a haber demandas realmente de sectores de volúmenes que nos implicaban poder fabricar materiales específicos para fabricantes de piedra natural, de yesos, escayolas, metales, como antes os explicaba, y ya en la última fase en la cual nos sentimos bastante orgullosos porque hemos conseguido nacer de la nada y llegar a este sector, hemos introducido nuestros materiales en industrias de todo tipo y una red de comercialización muy interesante y muy importante que nos ayuda a hacernos visibles. Bien, al final el objetivo es este. Es el objetivo que cualquier técnico tendría en una obra. Reducir, minimizar, eliminar todas las patologías posibles que aparecen en una construcción, en un elemento patrimonial constructivo de cualquier tipo y que al final lo que busca es que esa restauración bonita, trabajosa, estudiosa, que se ha dedicado y se ha dedicado mucho tiempo, acabe durante mucho tiempo en el mismo estado. Me he atrevido aquí a poner una frase que proviene del año 2003, cuando la revista de Bienes Culturales del Instituto Patrimonio publicó, hizo una publicación y este texto se generó como resumen de estas jornadas, en los cuales cualquier tratamiento de protección como objetivo busca favorecer la conservación del material pétreo, evitando o retardando la acción de los agentes medioambientales o antrópicos de deterioro. Y el tratamiento de protección, aquí está la parte importante, se realizará con productos y métodos estables y compatibles que no alteren propiedades físico-químicas. De alguna manera, intentamos explicar que la protección inorgánica con materiales inorgánicos, con materiales cerámicos como las nanopartículas, lo que buscan es dopar la superficie con un tipo de material que no altera en nada ni el color, ni la estructura, ni la permeabilidad, ni la superficie de este elemento constructivo. A continuación voy a poner alguna presentación más de ejemplo de cómo eran nuestros inicios. Me gusta mostrar esto porque, por ejemplo, en el caso de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, empezaban a aparecer las primeras frases que describían nuestra técnica, aplicación de nanopartículas de óxidos cerámicos, era una curiosa definición, pero es cierta, sobre un material pétreo. Describía realmente que el compuesto activo que provoca la hidrorrepelencia no es un orgánico, no es un silano, un siloxano, un polisiloxano, sino que es una materia sólida, cerámica y de alguna manera de naturaleza inorgánica. Ejemplos como el que veis a continuación buscan la eliminación de deterioros. Un caso como este caso es de 2 casos similares de Bilbao, donde las torres de Sabino Arana, una de ellas ya se ha rehabilitado y se ha eliminado todos los hongos y la concentración de microorganismos y costra de ennegrecimiento que se genera en la parte superior. Llevan 6 años con el tratamiento realizado y en un estado muy bueno. Por ejemplo, la Puerta de Santa Ana de Durango fue el primer lugar donde hicimos ciertas experiencias con un hidrofugante con carácter antimicrobiano, ¿vale? Otro ejemplo similar, pero ya de temas de construcción, me permiten enseñar algún tipo de control de calidad que hacemos en obra mediante probeta Karsten, donde en este caso es un caso muy curioso porque enseñamos cómo se reduce la absorción de agua o cómo medimos al inicio de una obra en el sustrato existente la absorción de agua y posteriormente, ¿veis? Este soporte tenía una junta de mortero muy porosa con una absorción enorme y el aspecto del edificio, que teóricamente estaba en buenas condiciones, sin embargo, había una entrada de agua por superficie y por pluviometría enorme, ¿de acuerdo? Evidentemente, la restauración es clave. Nosotros solo llegamos al final para
poner la guinda, digamos, para terminar con una protección superficial. ¿Vale? He hecho este collage de imagen con imágenes de una de las zonas donde mejor trabaja uno de nuestros técnicos, José Manuel Fernández de Andalucía, donde podéis ver un montón de imágenes que incluso para poder describirlas tengo que poder hacer un resumen, las cubiertas de la Catedral de Sevilla, a continuación también veis la Real Fábrica de Artillería, donde se ha utilizado, creo que aquí incluso también tengo un vídeo de aplicación, por si luego queréis preguntar aplicación. La aplicación siempre es mediante pulverización superficial, en este caso es un suelo, pero no es complicada y esta tecnología no implica una gran variación respecto a los métodos habituales de aplicación de hidrofugantes o de consolidantes, ¿de acuerdo? Perdón. A partir de aquí, prácticamente lo que tenemos son diapositivas que explican las propiedades técnicas de nuestros materiales, que no es necesario entrar en profundidad porque podéis encontrarlas en nuestra web o verlas a través de nuestra documentación, pero sí deciros que hacemos un poco de incidencia en lo que significa la hidrorrepelencia, la permeabilidad al vapor de agua, la invisibilidad, la microporosidad no alterada, que sea reaplicable, que sea, como vosotros decís, reversible y que tenga un alto rendimiento. En cuanto al alto rendimiento, es importante explicar que las propiedades de nuestros materiales no se deben a la formación de una red polimérica sobre la superficie que se ve agarrada o adherida por propiedades, por materiales, por adhesión química, sino que existe una adherencia más bien física. Las nanopartículas tienden a estar adheridas a materiales sólidos y las fuerzas que se denominan electrostáticas hacen que sea muy difícil retirarlas y, por lo tanto, que su durabilidad sea muy alta. Netamente superior a la que existían hasta ahora en hidrofugantes convencionales basados en silanos o siloxanos. ¿De acuerdo? Propiedades técnicas expresadas en datos que podéis también recepcionar. Nuestro laboratorio habitual de muestras es GeoArtec. ¿De acuerdo? Lo mismo podríamos explicar de otra línea de productos. Hay dos líneas muy diferenciadas en nuestros materiales, la que denominamos Aquasil y la que denominamos Performance. La línea Aquasil es hidrofugante y es muy pura en nanopartículas. La línea Performance son varios materiales que tecnológicamente mezclan tecnología convencional, la utilización de silanos, polisiloxanos, incluso fluorados con nanopartículas, pero que son una función de aquellas cuestiones técnicas que nos pedían determinados clientes para conseguir la oleorrepelencia. ¿De acuerdo? En el Performance, por ejemplo, que se ha convertido en uno de nuestros productos más importantes y más comerciales, al final lo que hacemos fue aceptar sugerencias de nuestros clientes que van saliendo continuamente. Nunca pensábamos que íbamos a generar un hidroleorrepelente para tratar pulidos, por ejemplo, o para escayolas. Este caso es más curioso porque incluso una empresa ha introducido en su proceso productivo la protección hidrohielofugante para evitar la absorción de agua de una escayola. Estas son pruebas iniciales que tuvimos que hacer para la empresa Yesiforma de Aragón. Pero también hay otras empresas, como por ejemplo una factoría que fabrica platos de ducha, que protege sus platos de ducha de piedra natural con un hidroleorrepelente que fabricamos a medidas. En realidad, tres líneas diferentes de productos. Un caso muy curioso, la protección superficial del túnel del centro Botín, estructura de hormigón prefabricado con un color blanco intenso que se pretendía por el arquitecto que había hecho el proyecto del centro Botín, que quedase blanco impoluto, pues se consiguió mediante la protección de Aquasil Ultimate. Este ejemplo es uno de los últimos casos reales que más orgullosos nos hacen sentir y en el que os explicaba antes que Tecnan siempre ha intentado, dentro de su humildad, intentar que sean otros los que digan si el producto es adecuado para la utilización en sus materiales. Estos ensayos que hizo la empresa Ganancia Restauración y Rehabilitación con unos estudios para fragmentos del monasterio del Escorial en granito, un material que nosotros conocemos bien, pero queda lejos de nuestro entorno geográfico, o quedaba inicialmente en nuestros inicios, demostraron que la consolidación, hemos fabricado también un consolidante tradicional en silicato de etilo, los consolidantes de nanopartículas son muy caros y llegará el momento en que serán efectivos y accesibles al mercado convencional. La consolidación y la hidrofugación mejor era una pareja de Tecnadis Solidus y el Aquasil Forte. Somos muy activos en investigación debido a nuestra herencia de trabajar en un centro tecnológico y de proceder de un centro tecnológico. El último proyecto en el que hemos trabajado en una parte muy pequeña, porque Tecnan solamente era proveedor de materias primas que se llamaban nanocacidras, se investigaron y se comprobaron los efectos de diferentes modelos de hidrofugante con
propiedades diferentes, no exactamente un hidrofugante convencional, sino tenía que aportar comportamiento antimicrobiano, fotocatalítico, pero todas las medidas de resistencia a la absorción de agua, ángulo de contacto y permeabilidad se comprobaron, y si veis las líneas verdes coinciden en esto que pone Antibac Tecnan, ¿vale? Que es un antibacteriano que Tecnan ha diseñado y que ya se puede encontrar en superficie. Por cierto, el antibacteriano no solamente produce hidrofugación, sino que además produce la inhibición del crecimiento microbiano. Estas partes las voy a pasar porque si no me voy a estirar mucho. Son ejemplos de obras en las cuales vosotros y muchas de las empresas en las que habéis trabajado habéis utilizado alguno de nuestros productos. Y termino con una frase que nos refleja, que se dice think big, act nano, actúa en grande, piensa en grande, actúa en pequeño. Muchas gracias. Voy a soltar la presentación y abrirme a que me digáis un momentito. Sí. Muchas gracias, Armando. Ha sido muy interesante y muy ilustrativo del trabajo que estáis realizando. Muy rápido, lo siento también. ¿Sí? Ha sido muy rápido, también es verdad, pero bueno. Bueno, tampoco te dábamos mucho tiempo, pero vamos, yo creo que ha sido bastante interesante. Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre alguno de los materiales o alguna curiosidad que os despierte, preguntan que cómo se genera ese carácter microbiano en el producto de... perdón, que al final se me ha ido. En el producto nanoparticulado. Vale. Antimicrobiano. En el producto Sí. antimicrobiano, que nosotros hemos llamado Activ, en realidad se juntan dos propiedades con dos tipos de nanopartículas diferentes. Una es la que produce la hidrofobización y otra es la que produce el efecto antimicrobiano. Como habéis visto al principio, lo que hacemos es combinar diferentes nanopartículas para conseguir efectos. En este caso, las partículas que inhiben el crecimiento son unas partículas que no podría decir exactamente de qué son, pero actúan de alguna manera depositando sobre la superficie, y cuando la bacteria, el microbio, se coloca sobre ella, evita o inhibe su crecimiento, no solamente porque no haya presencia de agua ya en el soporte, sino que no es verdad, sino porque ese compuesto derivado de la plata, que bien se conoce, es un inhibidor del crecimiento, ¿vale? Pero no actúa como los aminas cuaternarios o como los biocidas tradicionales de manera orgánica, ¿de acuerdo? Es un antibacteriano o un comportamiento de una nanopartícula que está siempre ahí, no se desgasta, no se desactiva. A ver, continúo que hay más cuestiones. También preguntan si, bueno, te dicen que enhorabuena, que muy interesante, y que si habéis hecho pruebas de penetración del consolidante basado en nanopartículas en el granito del Escorial. Vale. En la presentación que puse son ensayos que no hicimos nosotros, son externos. Se comprobaba las propiedades de consolidación de un consolidante convencional que hemos fabricado en silicato de etilo. Tenemos conocimiento del comportamiento de modelos que hemos hecho de consolidantes basados en nanopartículas, tanto en medio acuoso como en medio orgánico. La penetración en medio orgánico siempre es mejor, la penetración en medio acuoso es peor. La penetrabilidad, y aquí tendríamos que explicar, sería muy largo decir, no depende del tamaño de la partícula activa, sino de la vehiculización por el líquido en el soporte, ¿de acuerdo? Porque la nanopartícula sea muy pequeña no implica que se vaya a introducir más dentro del soporte, porque al final depende de la porosidad y de que el vehículo líquido lo traslade al interior. Eso es muy difícil, ¿de acuerdo? La penetración de nanopartículas que mejor hemos conseguido puede alcanzar en un medio, digo, ensayos internos y pruebas internas, puede alcanzar una penetración en el seno, en el cuerpo del granito hasta de 2-3 centímetros. Pero lo que ocurre es que el proceso es muy largo y la materia prima es muy cara, por lo tanto, aún no es posible. En el Nanocacirral se estudió una posibilidad de utilizar y de cambiar la tecnología habitual de uso de nanopartículas mediante el empleo la tradicional uso de silicatos de etilo para consolidar mediante el empleo de nanopartículas. Los resultados eran buenos, seguían siendo muy superficiales y realmente la problemática es el coste económico, no es viable todavía. Quizás la combinación, que lo estamos estudiando, sea útil para conseguir una mejor penetrabilidad en materiales. Aún así, el granito no es el material que permite una mejor consolidación por su estructura cristalina.
Muy bien. También me preguntan si, bueno, te preguntan si tenéis algún tratamiento eficaz de nanotecnología aplicada a yesos alabastrinos, Vale. pero, o sea, en patrimonio, claro. Vale, en patrimonio, digamos, en aplicaciones reales en patrimonio conocemos alguna, ¿de acuerdo? Que se ha realizado en la zona de Aragón, lugar general donde se utiliza el alabastro con frecuencia. Incluso habéis visto que los ensayos los hacía Geoartec, una empresa generada a partir de la Universidad de Zaragoza y muy conocedora a través de su responsable técnico y creador, Pep Gisbert, del alabastro, ¿vale? El alabastro es un material muy complicado de hidrofugar porque al tener sulfato reacciona con los siloxanos que habitualmente se utilizaban. Sabemos que el comportamiento de nuestros hidrofugantes es netamente mejor porque las partículas sólidas no son reactivas y por lo tanto no se ven alteradas ni sufren reacción química con esos sulfatos presentes dentro del alabastro. Funcionan bien, no hay mucho alabastro para proteger en el mercado porque además ahora se utiliza de manera eminentemente decorativa. Pero el funcionamiento es correcto porque no tenemos más que recordar que nosotros solo exigimos que haya porosidad. No nos importa tanto el material a proteger, sino con que exista una porosidad accesible a la protección superficial con nanopartículas. También preguntan si puede ser utilizado en cubiertas transitables históricas de granito como impermeabilizante. Sí, recuerdo varios ejemplos, conozco de varios ejemplos, por ejemplo, las cubiertas transitables en Astorga, del edificio del Obispado, obra de Gaudí, están tratadas con no la línea Aquasil, sino con la línea Performance, puesto que el Performance es un hidrofugante y oleofugante, combina las dos técnicas, tiene cierta resistencia a la presión. Ahora mismo, actualmente, estamos hablando de restauración, pero nuestro mercado mayor es construcción convencional y la protección de suelos y de zonas transitables es muy habitual. Antes había alguna imagen de las cubiertas transitables de Catedral de Sevilla, Artillería, y conocemos muchos casos. Puedo explicaros y deciros, por ejemplo, que las cubiertas, los suelos transitables en suelo técnico de instalaciones nuevas de Inditex en Arteiso están recubiertas con un hidrofugante nuestro. Y ahí la cuestión no es una patología, sino una estética. Solo se busca mantener la superficie limpia y sin absorción de suciedad provocada por la lluvia y la absorción de barro y la penetración en el soporte en el granito, un granito blanco con alto grado de ensuciamiento. Muy bien. También preguntan cómo es el funcionamiento en ambientes con aerosoles marinos y que cómo le afecta la presencia de sales a la aplicación de productos de base de nanopartículas. Vale. No, y antes en la presentación había un vídeo que no he puesto porque los vídeos he visto que no me han transmitido que no se veían muy bien, en la que explicaba lo que le ocurre a las sales y a las eflorescencias. De alguna manera sería lo mismo que le ocurre a la presencia de pluviometría o niebla salina, vamos a decirlo así, en un entorno cercano al mar. Esa lluvia está contaminada simplemente por un cloruro sódico, por sal o por diferentes tipos de sales que pueden penetrar en el soporte, pero no penetran porque aunque las gotitas sean muy pequeñas, de alguna manera se depositan en la superficie y no penetran, sino que se quedan pegadas. Si se secan sobre la superficie, normalmente lo que produce es un efecto purulento que no forma costra, no se adhiere. Con lo cual, el entorno salino no es molesto para nosotros, no es una gran problemática que penetre. Quizás estético. He visto muchos días en los que en verano y obras o fachadas en las cuales no ha llovido, pero la presencia de esa niebla o calima lo que provoca es millones y millones de puntitos sobre la superficie de esas microgotas que no penetran y que se quedan adheridas. No tienen suficiente volumen de agua hasta que se adhieren para caer sobre la superficie, pero en realidad no penetran, no nos alteran para nada. Si cuando la aplicación del producto no es homogénea, preguntan si se puede apreciar visualmente. Claro, es una cuestión bastante importante, ¿no? Vale. Una de nuestras mayores preocupaciones es que la aplicación sea lo más correcta posible, puesto que definimos un tipo de dosificación suficiente para conseguir la hidrofugación o la protección óptima. Hay una dificultad y es que no se ve. Muchas veces me transmiten que si la hidrofugación que se ha hecho en un día, al día siguiente tienen que probar con borboteadores de agua o mojando la superficie para saber dónde se ha terminado. Una mala dosificación implica una deficiencia en la reducción de la absorción de agua. Siempre es corregible aplicando más, pero no existe ninguna manera de poder visualizarlo mediante mecanismos ópticos o viéndolos nosotros mismos. Solamente se puede apreciar mediante controles de calidad mojando la superficie.
Tenemos incluso hojas de control de calidad que explican o piden que siempre se verifica a las 24 horas mediante mojado superficial de todas las superficies o de todas las partes, fachadas o piedras tratadas, para verificar que exista perlado, que no exista una humectación superficial y que no se hayan olvidado o se hayan dejado, como a veces decimos, fantasmas sobre la superficie que provoquen que el primer día de lluvia veas lugares donde hay más humectación. A veces es muy difícil hidrofugar porque en construcción convencional los paramentos suelen ser muy homogéneos, pero en restauración tenemos trozos de mayor porosidad, de menor porosidad. Yo he visto superficies donde los morteros son muy fácilmente hidrofugables y el rendimiento es muy alto, y al lado hay un poco de arenisca antigua originaria que tiene tanta porosidad que hay que repetir la aplicación varias veces. Ahí está la estupenda labor y el objetivo de muchos restauradores, y que nosotros explicamos, y es que siempre hay que hacer un estudio previo de la obra que se va a tratar, y más en restauración, para conseguir la perfecta dosificación, escoger el material adecuado, buscar los medios correctos para la aplicación, y que cuando llegue la terminación de la labor de restauración, la hidrofugación no sea nada más que una pequeña terminación, ¿de acuerdo? Pero si es posible comprobar que no está bien hecha la aplicación, no es posible verlo por visibilizarlo de manera fácil. Hay un par de preguntas relacionadas con la aplicación de los consolidantes, con nanomateriales, por supuesto, en material óseo fosilizado, materiales paleontológicos y fosilizados. No tenemos experiencia. No es necesario que os explique más, porque no tenemos experiencia en la consolidación de materiales que no sean pétreos. Nos encanta, nos gusta compartir nuestros conocimientos y colaborar en ese tipo de estudios y de valoración. Creemos que es muy probable que los primeros consolidantes basados en nanopartículas que se puedan comercializar realmente no sean empleados en materiales pétreos, sino que sean empleados en aquellos sustratos que son mucho más difíciles de consolidar por los mecanismos que se conozcan ahora. Precisamente por el hecho de que serán más naturales, serán más inorgánicos, y al no ser de uso masivo permitirán que ese coste que tiene un nanomaterial sea más admisible. Quien lo haya preguntado esté dispuesto a proponer o promover esas pruebas. Pues me consta que hay estudios, gente interesada al respecto. Bueno, ya como creo que tenéis el correo tuyo, lo has puesto al principio, pues si alguien quiere hablar alguna pregunta, pues... también me preguntan sobre si tenéis datos sobre la durabilidad del hidrofugante, pero no en diferentes situaciones climáticas. Vale. Como dije antes, somos quizá demasiado tecnólogos. Inicialmente nos hemos convertido un poco más en comerciales mercado después del tiempo, cuando las exigencias de la empresa han sido así. Y una de nuestras mayores inquietudes era hacer un cuadro en que supiésemos cuánto duraba nuestra protección superficial o hidrofóbica nanoparticulada en diferentes materiales, en diferentes tipologías o diferentes climatología, y en realidad, de alguna manera, poder definir lo mejor posible esta aplicación. En los primeros ensayos que hicimos nosotros determinábamos que era necesaria una alta pluviometría para deteriorar nuestro material, sin incluir la fricción debido a efectos que no tengan que ver con la climatología. Nuestro verdadero empujón fue cuando la Universidad de Zaragoza y el grupo el grupo cuando Geartec determinó, por unos ensayos de envejecimiento natural no normalizado, sino en el que se traducía o se explicaba pluviometría de diferentes zonas geográficas de la cornisa cantábrica y del interior. Digamos que se traducía pluviometría y viento de San Sebastián en contraposición al de Zaragoza. Zaragoza muy ventoso y poco pluviométrico, y San Sebastián, una combinación de las dos partes. Y de alguna manera lo que se buscaba era saber cuándo la protección superficial se había perdido o se había desactivado de tal manera que había perdido un 20-30% de sus características iniciales, su ángulo de contacto, su reducción de la absorción. Y se determinaba que serían necesarias las lluvias de 17 años pluviométricos en San Sebastián, cosa que nos gustó. En Zaragoza serían muchos más años, pero en realidad a nosotros nos preocupa mucho más la fricción que la lluvia. La fricción, la agresión superficial, creo que puede ser más crítico. Nuestro material se desgasta porque se cae del soporte donde está agarrado. No se desgasta porque el sol lo altere. De hecho, el sol influye y mejora las propiedades de nuestros materiales. Nuestro material es inorgánico, no se va a romper por radiación ultravioleta, pero se puede caer con el soporte. Y no dejamos de decir que el tratamiento es superficial y está adherido a los picos y a los valles de los materiales, y por lo tanto, si cortases una sección,
reducirías una gran cantidad de material que está ahí trabajando y te quedaría el remanente inferior. Por eso, a veces decimos que en realidad la hidrofugación no se agota, sino que se reduce. La reducción de la absorción de un material tratado con un hidrofugante nanoparticulado no vuelve a su estado inicial de manera fácil, porque siempre hay un remanente en el interior, ¿vale? Digamos que creemos que la durabilidad es la mejor de nuestras propiedades. Bueno, yo no sé si vamos a... Menos mal que hemos empezado antes hoy, porque hay un montón de preguntas. Esto está fenomenal. También preguntan que cómo se comporta ante la liberación de sales en muros de sillares de granito. Hay alguien muy interesado en los granitos. Vale. Las eflorescencias las hemos estudiado lo más posible en laboratorio, pero también hemos intentado siempre llegar a obras en las cuales podemos ver el comportamiento. La teoría y el comportamiento que nosotros observamos internamente es que cuando una sal primaria, digamos que está en el interior del soporte, sale a la superficie, si no está protegido o incluso si está protegido con un filmogénico, en la superficie cristaliza y se adhiere a la superficie. El comportamiento que nosotros veíamos es que la migración de esa sal a la superficie de cualquier material poroso, y vuelvo a decir material poroso porque en principio no hemos visto comportamientos diferentes en granito, areniscas, calizas, queda en la superficie formando una pelusilla que se retira por arrastre o se va con la siguiente lluvia. Esto que veíamos en laboratorio lo intentamos ver en la práctica varias veces y llegamos a verlo. Tengo un curioso vídeo que voy a intentar. Creo que mi pantalla aún se ve. Sí, creo que sí. Yo creo, no sé si la has dejado de compartir. No, me parece que la he dejado de compartir. Sí, bueno, la vuelves a compartir en un momento si quieres. Sí. Bien, hay un vídeo en el que mostramos, si no os lo podría hacer llegar, cómo en una obra de Pamplona, precisamente he visto gente que estaba de Pamplona, nos pedían hacer una hidrofugación en noviembre con tiempo muy húmedo, cuando se había hecho un revoco superficial con mortero de cal muy rápido, había restos de morteros debajo, sabíamos y presumíamos que iban a salir eflorescencias seguro. Las eflorescencias dijimos que se podía hidrofugar a pesar de que hubiera humedad y le explicamos al técnico, al aparejador que estaba en la obra, lo que iba a ocurrir. Me llamó, pudimos llegar a tiempo a ver cómo esas eflorescencias salían en la superficie del mortero y del ladrillo, pero esas eflorescencias no estaban adheridas, sino que formaban una, digamos, como he dicho, una superficie esponjosa que se retiraban simplemente pasándolas un dedo y que aún así, después de mojar la superficie, presentaba hidrorrepelencia, con lo cual creemos que se cumple esa teoría de que cuando la molécula de sal de cualquier tipo, sulfatos, magnesios, incluso sólidos de sal, llegan a la superficie, se encuentran con la humedad o con el cambio térmico que se encuentran al llegar a la superficie y en ese momento la humedad provocaría la humedad y que se seque esa migración, esa sal disuelta en agua cuando llega afuera y se secaría y se seca, la evaporación del agua y que el agua no se pegue a la pared o a la superficie provocaría que no existiese adherencia. De alguna manera hemos visto y hemos experimentado que prácticamente no hay eflorescencias secundarias porque evitas la entrada de agua en la superficie una vez que está hidrofugando y las primarias, que muchas veces las hay porque no se ha podido sacar la sal, son purulencia superficial. ¿De acuerdo? Hay una pregunta relativa a metales que hablan sobre la hidrofugación de metales como el hierro o el bronce y que dice que cree que el hidrofugante que proponéis necesita una temperatura para su aplicación y que podría ser excesiva para el metal, para un resultado óptimo. Que si puedes comentar algo al respecto. Tecnológicamente, desde hace 4 o 5 años está trabajando la empresa con una tecnología, y lo decimos así, no tenemos un producto como tal, que llamamos Metal Coat, y que se adapta a la superficie metálica que se pretende proteger, ¿vale? Esto tiene un problema real y es que no existe un problema para mercado, un producto para mercado que se pueda vender para diferentes materiales o que sea un genérico, sino que hay que diseñar la variante más adecuada para la protección que se pretenda. Sin embargo, sí coincide la tecnología en algo común. Sabemos cómo conseguir las mejores propiedades antioxidantes y antiadherentes. Esa antiadherencia, traducirla como hidrofugación y oleofugación. Un material antiadherente es un material hidrófugo. Si la superficie es metálica, evidentemente no va a penetrar en el agua en el interior. Si consigues que sea hidrófugo y oleofugo, es antiadherente. ¿De acuerdo? Y además consigues que sea antioxidante. No se consigue con las mismas nanopartículas que los hidrofugantes que fabricamos para piedra natural, por ejemplo, o para vidrio.
Más bien esto es una protección cerámica, muy cerámica, prácticamente sinterizada sobre la superficie. El top se consigue con aplicación y calentamiento de una capa inicial y aplicación y calentamiento de una capa final. Hay empresas a las cuales se les proporciona este material para conseguir antiadherencia en superficies de bandejas de pan. Esas empresas pueden coger la bandeja de pan, limpiarla, tratarla, meterla en un horno, curarla y conseguir una perfecta superficie antiadherente y antioxidada, ¿vale? Con esas propiedades. Eso no se puede llevar a una pequeña escultura en la calle o a una pequeña forja, una reja o una estructura metálica en el exterior, porque tú no puedes arriesgarte a calentar una superficie patrimonial, ni siquiera porque sea metálica. Pero, lo mismo que he dicho el top, existe una serie de subproductos que pueden permitir a utilizar una protección superficial metálica, lo que llamamos con curado a temperatura ambiente. Evidentemente no conseguirá las propiedades que se han conseguido con el curado a temperatura determinada, pero sí hemos visto que es mejor de lo que puede haber en el mercado. ¿Solamente hay una problemática? No existe una problemática, es que sabemos el resultado en materiales nobles o nuevos, pero no hemos experimentado con materiales que se tienen que restaurar y que, por lo tanto, llegan en una fase en la que habéis terminado de hacer una restauración, una protección, y ahí es una restauración, lo habéis dejado en su estado natural y ahí hay que protegerlo. En esos casos sí hemos iniciado determinadas pruebas con algunos técnicos, incluso por culpa de esta desgraciada situación que vivimos ahora y el del coronavirus, se quedó pendiente una reunión con el Instituto de Patrimonio para iniciar ese conocimiento que tienes que adquirir para poder proteger superficies metálicas patrimoniales y buscar cuál es el equilibrio más adecuado entre no tener que calentar una superficie y hacer un tratamiento protectivo eficiente. También pregunta que si habéis hecho pruebas con materiales no constructivos, o sea, en bienes, me imagino que pues escultura en piedra, más que construcciones inmuebles. Perdona. O sea, la pregunta es que si habéis hecho pruebas con materiales no constructivos, me imagino que en esculturas de piedra, me imagino, Bueno, de diferentes... Creo que incluso algún técnico estaba presente en la charla. Javier Chillida, si no me equivoco, ha utilizado materiales nuestros para hidrofugar esculturas. Carmen de la empresa Artus en Navarra ha protegido preciosas esculturas con hidrofugante de nuestro general para materiales pétreos, esculturas de mármol. Si no me equivoco, era la Sarasate, el mausoleo de Sarasate. Exacto, mira, ahí lo ha puesto Carmen. Gracias, Carmen Usuga. Se ha utilizado en muchos materiales, en muchas esculturas que no son bienes muebles, ¿de acuerdo? Son trabajos más especiales, trabajos más complejos, más exquisitos, donde realmente nosotros estamos mucho más tranquilos porque siempre interviene un restaurador, siempre interviene una persona que se encarga de volver a su estado más inicial una superficie, una escultura, un bien de este tipo, para luego al final, Javier, gracias, hormigón también, conseguir protegerlo y al final lo que es reducir su envejecimiento, ¿vale? No vamos a conseguir eternizar esa escultura, pero sí minimizar su deterioro por las condiciones normalmente duras que se encuentra en una escultura. Luego preguntan cómo se observa la irreversibilidad de los tratamientos, cómo sería el proceso. Vale. No, en realidad explico que el material es reversible. Evidentemente no es fácilmente reversible, puesto que hemos visto casos en los cuales retirar por completo la protección hidrofóbica basada en nanopartículas o con nuestros materiales es complicado, pero es muy fácil de explicar. Nuestros materiales no es más que un sólido disperso en un líquido. La dispersión no es sencilla, es complicada, ¿eh? Cuando el vehículo que transporta las partículas penetran en el soporte y se evaporan, el material activo, que es la partícula, empieza a trabajar. No hay más que pensar que para reversibilizarlo hay que volver a redisolver esas partículas, ¿de acuerdo? Con lo cual, el lavado superficial o la extracción, incluso mediante papetas humedecidas en alcohol isopropílico, etanol, isopropanol, del material protegido, puede llegar a reversibilizarlo casi por completo. No hablamos de reversibilización física mediante abrasión o extracción del material, que se puede hacer en construcción convencional y lo he visto hacer,
pero sí en restauración se puede conseguir reversibilizar prácticamente por completo una hidrofugación. A ver, sigo con las preguntas. Preguntaban sobre materiales arqueológicos, cerámicas o materiales. Cuando decía lo de bienes muebles, arqueológicos tipo cerámica, materiales con una parte orgánica y otra inorgánica como huesos. Bueno, de huesos ya lo ha comentado antes. Explicamos que las partes orgánicas nosotros las desconocemos más. Hidrofugar inorgánico con inorgánico, que es nuestra teoría y lo que nosotros explicamos, es sencillo mientras haya porosidad. La parte inorgánica para nosotros es más complejo. Creo que habéis visto algunas imágenes donde incluso se visualizaba algún yacimiento arqueológico, recuerdo alguno cercano, pero hay aplicaciones, por ejemplo, en mosaicos que se han terminado de descubrir y reparar en la Casa Romana del Anfiteatro de Mérida, un precioso trabajo que se hizo con un protector hidrofugante que buscaba más la protección estética para evitar que se volviese a deteriorar una vez que se había descubierto, y en el mosaico de los amores de Zeus del yacimiento arqueológico de la Plaza de Armas en Écija también. En pequeñas cantidades se han utilizado, pero por desgracia o por suerte en algunos casos perdemos mucho la trazabilidad de aquellas protecciones que se hacen en pequeñas superficies o pequeños elementos artísticos y arqueológicos donde muchos de vosotros adquirís producto, y si acaso tengo que decir que una de las cosas que me duele más es no poder estar en todas las aplicaciones. Siempre decimos que tenemos grandes obras y obras grandes, y grandes obras puede ser proteger un pequeño mosaico y una obra grande son metros cuadrados, pero la información técnica se consigue más en las pequeñas aplicaciones que vosotros trabajáis. Digamos que se han realizado muchas muy satisfactorias, pero muchas de ellas las desconocemos el grado de satisfacción de quien haya terminado ese trabajo. En general, lo que sí puedo decir es que apenas trabajo reclamaciones. Eso está bien. Bueno, aquí recordaban cuando la pregunta que había antes sobre el alabastro, dicen que habíais hecho un ensayo en el Valle Salado, Salinas de Añaña, con el alabastro, ¿no? Sí. Perfecto. Aparte de lo que has comentado de Aragón, claro, que bueno. Sería muy complicado, pero sí creo que en las Salinas del Valle de Añana, el laboratorio de la Diputación Foral de Álava trabajó Eso, con sí, es de la Diputación. un alabastro, consiguió muy buenos resultados, fue en nuestros inicios. Me parece recordar que no se hizo la protección final porque no se utilizaron esas esculturas de alabastro en el Valle Salado, pero se determinó que si de alguna manera había que protegerlas, el mejor comportamiento se conseguía con la protección hidrofóbica de la Aquasil Ultimate, la inorgánica, sino la que nosotros proponíamos. El entorno era complicado, ¿eh? Un lugar de extracción de sal realmente era complejo para colocar ahí. Y tanto. La persona que ha preguntado sobre el funcionamiento de los ambientes marinos también, o sea, insiste un poco en el tema preguntando que si afecta estos cloruros, ¿no?, que puede haber en el ambiente a la aplicación también, no solo en la estabilidad, sino a la aplicación. Vale. Hemos hecho comprobaciones de aplicación incluso en húmedo. Es decir, una aplicación, una consulta muy evidente, se puede aplicar cuando hay cierta humedad, cuando la superficie está mojada, sí se puede aplicar. Solamente voy a explicarlo de alguna manera. Afecta mucho al curado y a la catalización de los siloxanos tradicionales el que la superficie no esté seca o que la superficie contenga sales. En nuestro caso no nos estorba. Quizás es un efecto de más tiempo de secado. Cuando una superficie está mojada, creo que en un vídeo que iba a enseñar sobre nanotecnología, aplicábamos sobre mojado y la única diferencia es que tarda más tiempo en activarse nuestro material. Para que nuestro material esté funcionando y sea activo, se tiene que secar el líquido que contiene las nanopartículas, es decir, lo que tú pulverizas. Si el soporte está seco, solo se evapora el disolvente, pero si el soporte está mojado, se tiene que evaporar tu disolvente y el agua contenida en la piedra y, por lo tanto, tarda más tiempo. Digamos que el tiempo de seguridad de que el producto está activo es mayor. Y el único riesgo que tiene nuestro material es que antes de que se haya activado y adherido a la superficie, es decir, que se haya evaporado el disolvente y se haya secado la piedra, caiga una fuerte lluvia que provoque el lavado de la superficie. De alguna manera, esa partícula pequeñita aún no se ha pegado al soporte porque el soporte está mojado, puede verse arrastrada por el agua de lluvia. Entonces, ni la niebla salina que la hemos provocado en laboratorio sobre piedra natural nos afecta,
ni que el soporte esté húmedo. Afecta gravemente que no se haya secado antes de que caiga un chaparrón de agua, ¿de acuerdo? Porque se puede ver lavada la superficie sin haber terminado de agarrarse la partícula a la superficie, ¿de acuerdo? También preguntan por la toxicidad de las nanopartículas, si existen estudios contrastados. Es una pregunta habitual. Existe Sí. evidentemente, cierto miedo a que unas partículas pequeñitas, nanométricas, puedan afectar al tracto, se respiran, si se acumulan. Solemos explicar dos cosas. Uno, que es que la materia inorgánica que nosotros utilizamos es ínfima. En cada litro existe apenas 1 gramo de partícula. Luego, va muy adherida y va muy soportada al líquido, por lo tanto es muy difícil de respirar. Exactamente lo mismo que le ocurre al coronavirus. No existe libre, sino que siempre va asociado a agua o a una saliva, como habréis oído muchas veces en televisión y en los medios de comunicación. Nuestra partícula está vehiculizada en un medio acuoso orgánico. Es muy difícil, salvo que lo bebas, respirarlo. Siempre acaba depositándose en la superficie, además por apetencia electrostática. Evidentemente, cuando se pulveriza una superficie siempre existe el riesgo de inhalarlo y siempre indicamos que hay que utilizar una mascarilla. Una mascarilla que, como dicen con el COVID, el tamaño de gota de pulverización no va a poder traspasarlo, ¿de acuerdo? Aún así, la presencia en el entorno nanotecnológico nos obliga a trabajar en muchos entornos, en muchos eventos e incluso tenía por aquí, hace poco tuve que estar dando una ponencia en el Ministerio de Trabajo Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, explicando potenciales riesgos en la salud a la exposición de nanomateriales. Digamos que nosotros en nuestra producción sí tenemos un riesgo porque fabricamos en polvo y luego tenemos que volver a un líquido. Pero cuando el producto está en líquido, el riesgo prácticamente es inexistente. Luego queremos recordar también que las partículas que utilizamos, las nanopartículas que utilizamos para hidrofugar, son inertes. Digamos que si puedes moler una piedra hasta conseguir tamaño de partícula nanométrica, esa piedra la usaría como material. De alguna manera no es activa. Y por suerte o por desgracia creo que todos estamos respirando millones de nanopartículas prácticamente iguales a las que utilizamos para hidrofugar una superficie. ¿De acuerdo? Luego, si existen estudios, pues hay mucha confusión. Existen multitud de estudios sobre nanopartículas y podríamos eternizarnos aquí. Decir como resumen que existen como 3 tipos de tipologías de nanomateriales. Nanofibras, nanoláminas, nanofibras como los llamados fibras de carbono, nanoláminas como el grafeno y los nuestros son nanopartículas, que son materiales sólidos inorgánicos. ¿De acuerdo? Las fibras y las laminares teóricamente son más tóxicos, porque aunque sean nanométricos en una dimensión, son macrométricos en otras y pueden provocar una mayor adherencia a alveolos de los pulmones, superficies, etcétera. Vale. Otra cuestión es si lo habéis probado estos materiales sobre arquitectura de tierra. Pues tapial, sí. Adobe, supongo. Hay unas cuantas aplicaciones en tapial. Es quizás uno de los materiales más complicados porque el tapial no deja de ser un material que, aunque sea poroso, es muy poroso. Y, por lo tanto, si de alguna manera pensamos que lo que nosotros tenemos que hacer es dopar la superficie con partículas hidrofóbicas, cuanto más porosa sea la superficie, más aporte hay que hacer al material. Entonces, el adobe, la arena, los morteros de restauración de alta porosidad tienen una superficie real muy alta. A pesar de que tú los veas lisos, su microrugosidad es enorme y, por lo tanto, los rendimientos y la cantidad de material hidrofugante que hay que aportar es mucha. Pero sí tenemos casos. Ahora solemos decir que muchos materiales porosos como los adobes o los tapiales previamente deben ser bien estudiados para ver si es mejor consolidarlos, hidrofugarlos, que no solamente hidrofugarlos. Pero si se puede hidrofugar un tapial, sí, como cualquier material constructivo. En rendimientos, los peores rendimientos, por decirlo de alguna manera, que hemos conseguido es en tapial o en arenisca de Montjuic, donde la porosidad es tan alta que necesitas un aporte de hasta... No consigues mejorar los rendimientos más que 2 metros cuadrados por litro, ¿de acuerdo? Preguntan sobre la duración de los tratamientos, si se puede garantizar pues,
la durabilidad de los 10 años después del tratamiento y si se puede trabajar, bueno, son varias preguntas, pero las estoy así enlazando, si se puede trabajar sobre una obra hidrofugada y cuándo se recomienda la reaplicación del producto, bueno, también está relacionado con la durabilidad. Vale, duración y reaplicación, vale. A ver, la durabilidad en un paramento constructivo homogéneo es bastante más fácil de asegurar que en uno no homogéneo. Vosotros os encontráis casi siempre con materiales muy no homogéneos, de muy diferente porosidad, en diferentes volúmenes, no solamente en paramentos planos, horizontales o verticales, sino con muchos relieves. Ahí, digamos que Tecnan ofrece garantía, garantiza la durabilidad de sus productos. Evidentemente, en el mercado convencional de la construcción convencional y de la restauración se ha tenido que garantizar determinadas obras de mucho volumen y que necesitan un seguimiento de nuestros técnicos o de nuestros comerciales para al final acabar entregando una garantía de obra. De alguna manera intentamos asegurarnos con una serie de documentación. Ensayos externos que nos garanticen a nosotros la coherencia y la fiabilidad de nuestros materiales, enmarcado OCE, declaración de prestaciones, ensayos de durabilidad que nos permitan asegurarnos que si hay que garantizar una obra, se asegura. Creo que nos duele más la documentación y la burocracia que el asegurar la durabilidad de nuestro material. Sí se puede garantizar la durabilidad. Y lo de los 10 años es simplemente porque los ensayos de envejecimiento normalizados no llegan más allá de 10 años. Entonces, podemos asegurar que un material constructivo hidrofugado con nuestro material que solo se ha sometido a pluviometría tiene una durabilidad al menos de 10 años. ¿Vale? Luego, la reaplicación. Nuestro material es reaplicable sobre nuestro material. Es decir, si tuvieses que aportar más hidrofugación sobre una superficie hidrofugada con alguno de nuestros materiales, no harías más que aportar más concentración de partículas sobre la superficie, ¿vale? No quiere decir que sea mejor, sino que lo puedes ir renovando. También hay una realidad y es que no tendrías que retirar la antigua protección hidrofóbica de nuestro material para poner una nueva. Sí tendrías que hacer un tratamiento de limpieza superficial, igual que si no hubiese ninguna hidrofugación, porque muchas veces acaban adheridas, pegadas a la superficie muchos materiales, sobre todo orgánicos, ¿vale? Heces, orines, crecimiento de otros materiales, bueno. Si se pueden aplicar nuestros hidrofugantes sobre otros hidrofugantes convencionales, la respuesta es sí, pero no nos sentiríamos cómodos. Digamos que los hidrofugantes convencionales se agotan por rotura de la red polimérica que los ha creado, pero siempre dejan la suficiente porosidad como para que nuestro material penetre en la superficie y se adhiera, aunque haya mucho orgánico. Lo que sí, como por ejemplo, os podemos decir como ejemplo que nunca podríamos o recomendaríamos hidrofugar una superficie con una resina epoxi. Esa resina epoxi no nos impide la penetración en el soporte base. O con un material polimérico. No podemos adherirnos a un material polimérico porque ese material crece, se encoge, se dilata y no permite que se adhiera nuestro material inorgánico a uno orgánico. ¿De acuerdo? Hay muchos casos en los que malas hidrofugaciones o hidrofugaciones de materiales tradicionales o convencionales requieren de una hidrofugación superficial con nuestro material sin la seguridad que ha retirado el anterior. Se pueden hacer, pero nos resulta incómodo porque precisamente quizás no podríamos dar la garantía que nos gustaría si ese material se hubiera retirado por completo. Claro, algo que suele ser bastante complicado, ¿no? Con ese tipo de materiales. Y donde existen muchas y muchas aplicaciones sucesivas de diferentes productos que a veces no se sabe lo que son. Claro. Sí que nosotros solemos decir una frase muy simple, que es que si el material absorbe agua se puede hidrofugar. Si no absorbe, no tiene ningún sentido utilizar nuestro material. Claro. También otra pregunta es sobre si en paramentos que estén fuertemente contaminados con sales de sulfatos y nitratos, y se ha probado la durabilidad del consolidante cuando además hay bastante humedad. O sea, la combinación... No hemos podido llegar a casos tan extremos en los que se verifique qué ocurre si digamos, el seno de una piedra se encuentra muy contaminada por sales y luego se consolida y con el consolidante, basado en silicato de etilo. Quiero recordar que nosotros de alguna manera nos hemos visto obligados a tener un silicato de etilo, un consolidante convencional que todos conocéis y la mayoría de los restauradores saben utilizar, por el hecho de que había muchas veces en los cuales Tecnan no podía entrar en una obra si no tenía una pareja consolidación-hidrofugación. Entonces, insistimos en que nuestro consolidante lo hemos optimizado con los conocimientos que teníamos y con deficiencias que sabíamos que tenía otros para hacerlo con la mayor penetrabilidad posible, con la menor reducción de
de color o variación de color y permeabilidad al vapor de agua, pero creo que los problemas que tienen los consolidantes convencionales de conseguir llegar en profundidad a zonas deterioradas y zonas donde existe mucha concentración de sales, no las podremos resolver de todas maneras. ¿De acuerdo? Luego también preguntan sobre, bueno, sí, como la interacción entre diferentes materiales, que ya la ha resuelto. Y también siguen preguntando sobre los materiales óseos, arqueológicos y tal. Es que han preguntado, agradecen mucho la pregunta y la respuesta sobre los metales y que sea sobre la protección de los metales y que seas tan preciso a la hora de las respuestas, ¿no? Y sí. te lo agradecen muchísimo. Y preguntan también si se pueden tratar hormigones, evitar carbonataciones y roturas del mismo. Bien. La protección de hormigón creemos que bastante más sencilla que la de un material constructivo pétreo. La protección del hormigón, también es verdad que el mercado no es tan favorable a proteger hormigones porque existe la tendencia a pensar que el hormigón es eterno y en realidad el hormigón se deteriora mucho por carbonatación, por penetración de agua en superficie que suele llegar a los forjados, estos recrecen y lo acaban rompiendo y casi siempre se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿vale? Entonces, para nosotros un hormigón sigue siendo un material poroso, es un poco más complejo porque es un material, digamos, mixto que combina diferentes tipos de texturas, morteros, materiales y cementos, pero se puede llegar a proteger de la misma manera que un material pétreo y reduce el deterioro por carbonatación y el recrecimiento de los materiales. Incluso hemos llegado a observar que que se puede evitar la utilización de muchos tipos de protecciones orgánicas que provocan una reducción de la permeabilidad y que muchas veces provocan la rotura de los materiales por penetración de agua por determinadas zonas y acaban no siendo permeables, no pudiendo transpirar y generando interfaces en el interior que rompen los materiales constructivos de determinados hormigones. Quizás uno de los mercados más importantes que nosotros tenemos es proporcionar hidrofugantes para estructuras de prefabricados de hormigón y GRCs, ¿de acuerdo? Hay importantes obras que han sido suministradas con material de este tipo. Muchas veces, quien quiere utilizar nuestros productos en los materiales, sobre todo busca eficiencia estética, que esa superficie esté limpia y pulcra durante más tiempo. Y el efecto de reducción de las patologías debido a carbonatación y a penetración de sales disueltas en agua, digamos que se aprecia menos. Y, sin embargo, yo creo que es lo más apreciable, que evitar que el arrastre, la penetración en soportes de materiales constructivos de hormigón, que no entre agua de lluvia o de riego que transporta y migra sales al interior que provocan el deterioro del material hasta estropearlo, es más importante, pero evidentemente lo que más se ve es un efecto estético. Bueno, hay más preguntas, pero hago un inciso para decir que han comentado que han utilizado otros productos para las gafas y no se empañan con las mascarillas, que funciona muy bien. Vale. Ahora mismo eso es bastante importante. Pues podemos decir que, casi podemos decir que la protección hidrofóbica en materiales porosos ha sido el trabajo técnicamente más sencillo. Evidentemente ha sido muy interesante, muy útil para nosotros porque ha creado Tecna, ¿de acuerdo? La protección de vidrio, metales y estructuras no porosas realmente será nuestro futuro porque empieza a verse mucha más deficiencia y empieza a haber muchas más superficies constructivas de este material, ¿de acuerdo? Apenas he explicado cómo sabemos hacer hidrofobicidad y sabemos hacer hidrofilia. Existen superficies acristaladas protegidas con protector hidrofílico, que además ahora estamos intentando también valorar su efecto fotocatalítico para que funcione como descontaminante y que permite reducción de costes de mantenimiento de superficies acristaladas. Muy importante. El material, la tecnología Metal Coat se va a desarrollar hasta tal punto que creemos que el que fabrica la estructura metálica es quien puede conseguir una mejora de su estructura, sobre todo en cuanto a mantenimiento y a largo plazo, ¿de acuerdo? Existen montones de estructuras constructivas, aceros inoxidables, que no lo son tanto,
materiales decorativos y que forman parte ya de las envolventes de los edificios que requieren de protección. Hay otra pregunta relativa a materiales orgánicos que si se han probado, que no sé, bueno, igual que has comentado lo del material óseo que no habíais probado, preguntan sobre papel maché, bueno, que hay algunos elementos que salen más de carácter etnográfico, ¿no? Que salen en procesión y tal, pues si habéis probado algún material así. Para nosotros el material óseo no es accesible, entonces no lo hemos podido probar, realmente no tenemos esa posibilidad de trabajarlo. El papel. La protección de papel en general sí se ha probado, sí se ha testado. Existía una inquietud por parte de nuestros técnicos y de gerencia de que la protección de materiales textiles, materiales como cartón, papel y sus derivados era importante. Se sabe qué material tenemos que utilizar para proteger papel y en lo mismo que he dicho en otros casos, la cuestión es que incluso tenemos un cliente al que proporcionamos un producto para proteger cajas de cartón y evitar que se mojen de manera ambiental o en el transporte de la mercancía que depositan. Cartón y papel. No llegamos a tener accesible a nuestras pruebas materiales como el tipo que nos estáis diciendo. Estas charlas, alguna policromía, alguna decoración. Estas charlas sirven para que, si queréis, os lo podemos probar o lo podemos definir para ese material, ¿de acuerdo? Por supuesto, sí. Luego de policromía me habías dicho. Sí, no, que el papel maché, pues eso, muchas veces hay algunas figuras de papel maché que están pintadas y claro que no es solo el soporte, sino que es también la policromía que tenga, ¿no? Y hay que valorarlo a la hora de hacer las pruebas. Correcto. Como decías. De la misma manera, habíamos visto, muchas veces pensábamos o creíamos que podíamos correr un riesgo importante si se utilizaban algunos de nuestros materiales, los hidrofugantes convencionales, los hidrofugantes que nosotros trabajamos, hasta la línea general era dispersa los productos estaban dispersos en inorgánicos. Los inorgánicos se dispersaban en isopropanol, alcohol, acetona, acetato de etilo. Eso puede alterar pigmentación, ¿de acuerdo? Con lo cual, teóricamente, la línea de trabajo correcta para proteger un material pigmentado es utilizar un base agua, del cual disponemos también. Curiosamente, lo que sí hemos visto es que una correcta aplicación de materiales pigmentados, como son las fachadas policromadas, se puede conseguir con nuestros materiales. Simplemente hay que verificar que la dosificación sea pequeña, porque al final no deja de ser una protección superficial. No buscamos penetración en el soporte para ese material. Y el pigmento, si está bien fijado, no se va a ver alterado por el nuestro. Va a verse acompañado de otra partícula que es inorgánica, pero no coloreada, sino que es inorgánica, pero tiene una propiedad, que es hidrorrepelencia. Bueno, también preguntan en relación a los productos con efectos antimicrobianos, si se ha evaluado el efecto y la plata contenida, si ha presentado algún cambio por la oxidación. Vale, el trabajo, tenemos varios trabajos en marcha debido a la situación en la que nos vemos inmersos ahora del COVID-19, que nos han permitido, curiosamente, valorar muchas cosas que no están a nuestro alcance. No somos un laboratorio microbiológico, casi todos los ensayos y la información que tenemos de nuestro modelo antimicrobiano vienen del proyecto NanoCathedral o de colaboraciones externas con otros laboratorios que nos han caracterizado o han observado cómo se comporta. Y una de las cuestiones que podríamos invitar desde aquí es que cuando sabemos el envejecimiento de la propiedad hidrofóbica de nuestro antimicrobiano, pero nadie en este mercado, y menos ahora porque están todos los laboratorios muy ocupados, nos ha podido valorar cómo asegurar o garantizar la modificación de esa partícula nanométrica antibacteriana en el tiempo. No hemos conseguido y pasé unos meses intentando conseguirlo. ¿Vale? No tenemos información del deterioro de la partícula en el tiempo. Vale. Bueno, yo continúo, no sé hasta qué hora puedes estar. Quedan unas cuantas preguntas por resolver. Sí. No sé cómo podemos hacerlo, si a través te las trasladamos y... Pues si queréis trasladarme, estaré encantado. He visto cosas que sean más difíciles de responder, como técnicas de ensayo para evaluar consolidantes, cosas que tendría que preguntar a técnicos con los que trabajamos, información sobre, podría ayudar como medida anticoronavirus, no los productos que tenemos ahora, pero si hay técnicos trabajando ahora mismo que es víspera de fiesta en el laboratorio es porque tenemos una vía abierta de colaboración con una
organismo nacional que estamos intentando ver si, haciendo la primera prueba, ensayo de error, si somos capaces de romper la membrana lipídica del coronavirus con una partícula inorgánica. Hay muchas cosas que se pueden trabajar. Pero digamos que en esas fases estamos en las primeras fases. Vale. Cualquier pregunta me la podéis trasladar o a través de mi correo electrónico. Por suerte también tengo muchos compañeros distribuidos en la geografía española que me ayudan y a los que me gusta agradecer su ayuda en todo momento. José Manuel Fernández, Francisco Rodríguez, técnicos que vosotros conocéis y que además de la gente que trabaja aquí en Tecnan nos han ayudado mucho. Y sobre todo nos han ayudado mucho restauradores. Yo antes de acabar quería sobre todo transmitir nuestro agradecimiento y nuestro ánimo a vuestro sector, a todos vosotros, porque en realidad sois la base de la pirámide que soporta todo lo de arriba, pero en realidad sois los más sufridores de este mercado y más en este momento en el cual casi todos autónomos sufrís, como sufrimos nosotros también, las consecuencias tanto económicas como sociales del coronavirus. Bueno, pues muchísimas gracias. Desde luego os ha sido impresionante la cantidad de cuestiones y siento que no haya dado tiempo a resolver más, pero bueno, creo que podríamos estar aquí toda la tarde muy entretenidos y ya no vamos a abusar más. Muchísimas gracias, Armando, como decía, y ahora voy a pasar la palabra a Julia para despedirse. Vamos a anunciar las de la semana que viene y bueno, os esperamos. Gracias a todos por estar allí y bueno, seguimos trabajando. Gracias. Sí, muchas gracias, Camina, muchas gracias, Armando. Cierre de Tecnan y bueno, a todos vosotros que habéis hecho un montón de preguntas, nos hemos extendido mucho más de lo que pensábamos, pero es que todavía hay 100 y pico personas online, así que bueno, ha sido súper interesante, muy esclarecedor, la verdad que no podíamos contar con mejor ponencia para el día de hoy. Creo que las gracias de nuevo. Y nada, os quería pedir a todos en este momento, antes de anunciaros los de la semana que viene, que vamos a hacer algo diferente. Nos gustaría que conectaréis vuestras cámaras para veros y tomar una fotografía, quien quiera, y que nuestras compañeras, tanto Patricia como Raquel, puedan tomar una fotografía instantánea de todos vosotros para que así nos veamos, porque sé que muchos de vosotros os conocéis, también conocéis a Armando y bueno, pues es muy bonito porque así nos vemos todos, que estamos aislados, esos momentos difíciles y de eso se trata, para eso estamos aquí. Mientras os vais conectando, deciros que la próxima semana tenemos otras 2 charlas muy interesantes, el lunes 4 de mayo impartida por Ana Carrasón del IPC, y el 7 de mayo impartida por Fernando Brum de Propa Group, también que va a hablar de un estabilizador de humedad bastante bueno. Ambas serán a las 7 de la tarde, no os lo perdáis. Y bueno, veo que os estáis conectando muchas gracias. Así que nada, recordad por favor que esto es el Grupo Español del GIC y que está formado por profesionales que nos dedicamos todos a la preservación y conservación de nuestro patrimonio cultural y que sois todos bienvenidos, que por favor haceros socios los que no os lo habéis todavía planteado, que vais a disfrutar de muchísimas ventajas, de una gente detrás soportando y apoyándoos, que tenemos una revista, que estamos cambiando la página web, que os invito a que le echéis un vistazo, que ahí estamos colgando también recursos para que nos podamos ayudar entre todos, que de eso se trata, y que somos una asociación sin ánimo de lucro, pero que necesitamos de vuestra ayuda y aprovecho para pedir voluntarios que se puedan unir a nosotros de forma, altruista durante 3 años porque necesitamos gente, así que personas con ganas de ayudar y bueno, si Patricia nos dice si toma las fotografías para que así salgamos todos guapísimos, sacar vuestra mejor sonrisa y nada más, os esperamos la semana que viene. Podéis saludaros y dejar vuestros comentarios. Vuestras opiniones son importantes y, sobre todo, recomendarnos, decirnos por dónde, qué buscáis, qué necesitáis, qué os duele, qué disfrutáis, ¿vale? Que para eso estamos y también para que nos motivéis a seguir, que es lo importante. Muchísimas gracias a todos.